Bueno, buenos días. Bienvenidos a nuestra Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, la Universidad Politécnica de Madrid, y a este certamen Expo Minerales que celebramos por 43ª edición. Y bueno, dentro de él, pues siempre organizamos un pequeño ciclo de conferencias. Esta es la tercera, en este caso, me refiero a la tercera porque ayer hubo dos, que en este caso corre a cargo del profesor Benjamín Calvo Pérez. Para quienes no le conozcan, algunos, la mayoría creo que lo conocéis, pero bueno, algunos no, puede que no. Benjamín ha sido muchísimos años profesor y catedrático de Mineralogía y Petrología en esta escuela. Ha sido director de la escuela, como se puede ver, en esa galería de retratos. Y también en la actualidad es el presidente del Instituto Gemológico Español. Por tanto, bueno, reúne todas las características, tanto personales y sobre todo también profesionales para esta conferencia sobre el oro, mitos y realidad, que estoy seguro va a ser del máximo interés. Muchas gracias, Benjamín, muchas gracias por prestarte una vez más. Hay que decir también que Expo Minerales existe en gran medida gracias a Benjamín, que ha sido quien durante muchísimas décadas la ha mantenido en pie y organizándola. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a todos por asistir a esta charla, gracias a la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía por invitarme a esta nuestra casa, y digo nuestra porque es de ellos, pero también es mía, que llevo aquí 50 y tantos años y por lo tanto he pasado más tiempo aquí que con mi mujer y mis hijos. Pero en fin, en cualquier caso para mí es un placer, una satisfacción, como siempre, hablar una vez más de temas que... El tema que seleccionamos para hablar, que es el tema del oro, y es un tema amplísimo, como ya veréis. Temo que sea demasiado amplio y que me enrolle demasiado, pero trataré de pasar con rapidez sobre las distintas diapositivas. En cada una de ellas podréis ver que siempre hago citas de las páginas web que he consultado, a veces Wikipedia, pero otras veces son realmente trabajos profundos, extensos y cualificados sobre los temas que vamos a desarrollar. Bueno, vamos a empezar. He querido darle a esta charla el mayor ámbito posible. A mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho la mitología, me gusta la geología, la mineralogía, y entonces quisiera desarrollarla tocando, aunque sea superficialmente, varios aspectos. Y eso es lo que os propongo, la ruta que os propongo seguir. El índice correspondería más o menos a 4 puntos, que son los siguientes. En primer lugar, hablaré brevemente sobre algunos de los infinitos mitos que hay sobre el oro en la historia, luego el oro en la tierra, una pequeña apreciación geológica, minera, medioambiental, importante medioambiental, y por último el oro como valor económico. Hay otros muchos más caminos que se pueden seguir, el oro en joyería y en muchas otras cosas, pero de verdad que ya no daba tiempo a más. Vamos a avanzar. Los mitos sobre el oro. Esta imagen que veis, una pura fantasía, corresponde a Hércules en el jardín de las Hespérides, donde estaban las doradas manzanas que va a recuperar en uno de sus trabajos, como ahora diré, con el dragón que protege el árbol del jardín de las Hespérides, que se llamaba Ladón. Es una fantasía. Pero hablando de ello, aquí veis en la primera diapositiva de arriba a la izquierda las Hespérides cuidando el jardín de las manzanas de oro. Quiero explicar brevemente de qué se trata, aunque supongo que muchos de vosotros lo conocéis. En el matrimonio de Zeus y Hera recibieron un regalo que fue un jardín que tenía manzanas de oro. Las manzanas de oro provocaban, aparte de su valor, y mucho más allá de su valor, la inmortalidad. Y uno de los trabajos de Hércules, el trabajo número 11, fue precisamente conseguir 3 manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Fue uno de los trabajos más complicados porque nadie sabía dónde estaba el jardín de las Hespérides. Consultó a un adivino y le dijo que estaba en el límite occidental del mundo, donde se acaba el mundo. El límite occidental del mundo en aquel momento era el estrecho de Gibraltar, donde están las columnas de Hércules, como todos sabéis. Cruzó el estrecho de Gibraltar y llegó al Atlas,
El Atlas es la cadena montañosa de Marruecos. Y allí encontró a un gigante, el gigante Atlas, como se ve en la diapositiva de la derecha, de arriba a la derecha, que está sosteniendo el mundo. Cuando llegó Hércules, le dijo que él quería conseguir las manzanas del jardín de las Hespérides, y Atlas, que era el padre de las Hespérides, se ofreció a ayudarle, pero le pidió a cambio que sostuviera el mundo mientras él le procuraba las manzanas. Hércules accedió y sujetó la bóveda celeste durante un tiempo, pero cuando volvió Atlas con las 3 manzanas de oro, pues claro, no quería ya volver a coger el mundo en sus brazos y decía que Hércules se quedara con él. Hércules utilizó la astucia, le engañó, le dijo, bueno, sí, yo sostengo el mundo, pero aguántalo un momento que yo me voy a poner un cojín aquí en la espalda, y allí se quedó Atlas sujetando el mundo hasta el día de hoy, mientras que Hércules se llevó las 3 manzanas. En la imagen de abajo, que es de Rubens, si está en el Prado, se ve a Hércules venciendo al dragón que protegía el árbol del jardín de las Hespérides. El dragón se llamaba Ladón. Según algunas versiones del mito, luchó con él y le venció. Según otras versiones, le engañó. Lo que significa este mito, los mitos griegos y en general los mitos en general, lo que pasa es que reflejan actitudes del hombre, actitudes de la especie humana, que son muy interesantes. ¿Qué nos dice este mito? Este mito se refiere a la astucia, se refiere al ingenio, se refiere a las habilidades que tiene Hércules, no tanto por la fuerza, aunque aquí se le ve luchando con un dragón, sino a la astucia que tiene para conseguir los bienes que pretende, que van en principio en beneficio de la humanidad. Hércules es el defensor de la humanidad en los mitos griegos. Es un mito que a mí me gusta mucho. Otro mito, que me gusta todavía más, es el mito de Hipómenes y Atalanta. Tiene otro significado. Aquí se ven 2 cuadros, el cuadro de la derecha, los 2 están en el Prado, el cuadro de la derecha es un cuadro de Guido Reni y el cuadro de la izquierda es un cuadro de un tal, yo no lo conocía, Jakob Peter, que es un pintor alemán de la escuela de Rubens, menos conocido, al menos por mí, murió joven. Los 2 cuadros están en el Prado, pero el cuadro de la derecha es un cuadro muy famoso. Hubo una exposición el año pasado en el Prado, hace un año aproximadamente, a principios del año pasado, sobre Guido Reni, y este era uno de los cuadros emblemáticos. Bien, el mito de Hipómenes y Atalanta es el siguiente. Atalanta era una mujer muy suficiente, cazadora, muy velocista, que corría mucho, que no quería casarse, quería vivir de forma independiente y no le gustaba compartir su vida con los hombres, pero su padre quería que se casara y entonces ella accedió. Es un mito muy conocido, que seguramente en otras latitudes también conocerán. Entonces ella lo que dijo es que quien la venciera en una carrera, quien fuera más ágil que ella y más rápido, se casaría con él. Se presentó, entre otros candidatos, es el mismo mito, por ejemplo, que Turandot, si conocen la ópera de Turandot, ahí no se trata de una carrera, pero bueno, viene a ser igual. Entonces, se presentó un tal Hipómenes, que compitió con ella. Como sabía que iba a perder, se las ingenió pidiendo ayuda a Afrodita para vencerla en la carrera. Afrodita le dio 3 manzanas de oro, aquí es donde aparece el oro, 3 manzanas de oro, y le dijo, cuando corras y veas que te va a vencer, tira una manzana de oro. Entonces tiró una manzana, luego la segunda manzana y luego la tercera manzana. Cada vez que tiraba una manzana, como se ve en estos cuadros, Atalanta se paraba, porque no podía evitar el pararse y coger la manzana, ¿no? Y entonces, de esta manera, Hipómenes venció la carrera. ¿Qué significa en este caso el mito? Pues el mito nos ilustra sobre el empoderamiento de la mujer, sobre que la mujer, esta mujer, es superior al hombre. Hay otro mito anterior en el que también figura Atalanta, que es el mito del jabalí de Caledonia, donde varios hombres mueren tratando de enfrentarse a un gran jabalí, y es Atalanta la que lo salva. Es decir, es una exaltación del valor de la mujer. Hipómenes y Atalanta se casaron y fueron felices. Aquí se ve, por ejemplo, la reproducción para niños, porque hay muchísimas reproducciones en cómics y para niños de estos mitos que estamos citando, y a la derecha se ven 2 leones que seguramente muchos de ustedes reconocerán, porque son los leones de las Cibeles.
Y entonces los leones de la Cibeles son Hipómenes y Atalanta. ¿Por qué están en la Cibeles? Pues porque el mito concluye en que después de vivir juntos, Hipómenes y Atalanta cometen un error y entran en un templo de la diosa Cibeles, de la diosa de la tierra, y de alguna manera lo ultrajan. Y la diosa Cibeles les obliga, los convierte en leones y les obliga a tirar de su carro. Cuando Ventura Rodríguez construye la Cibeles, pues pone a los dos leones, Hipómenes y Atalanta, tirando de su carro. Como ven, cada uno mira para un lado. ¿Por qué? Pues porque se decía en la antigua Grecia que los leones no copulaban, no tenían relaciones sexuales entre ellos. Era un mito que existía en Grecia. Y entonces a los leones, Hipómenes y Atalanta, cada uno mira para un lado porque los condena de alguna manera a no tener relaciones sexuales. Entonces es un mito muy interesante que además tiene que ver con la historia de Madrid. El tercer mito que quiero contar es el del rey Midas, bien conocido, rey de Frigia. En el mapa inferior se ve dónde está Frigia, en la península de Anatolia, y Frigia era un reino en el cual el rey, que hace una obra buena, protege a Sileno, que aparece borracho, lo cuida, se lo entrega al dios Dioniso, que estaba en su grupo con el dios Dioniso, y entonces el dios Dioniso le dice que le concederá un deseo. Y entonces el rey Midas, imprudentemente, dice que el deseo que él le pide es que todo lo que toque se convierta en oro. Le conceden el deseo y entonces, desgraciadamente, como se ve en la imagen de la derecha, que es del siglo XIX, el rey Midas toca a su hija y se convierte en oro, toca el alimento y se convierte en oro, todo se convierte en oro. Con lo cual, como se puede ver aquí, pues en la imagen central, que es un cómic para niños, el rey Midas llora y se desespera porque todo lo que toca se convierte en oro. El final es relativamente feliz porque el rey Midas vuelve a implorar al dios que le libre de este sufrimiento, se baña en un río que está allí en Frigia y el río se convierte en oro. ¿Cuál es el origen del mito? Que hay ríos auríferos en Frigia, en la península de Anatolia, y las arenas auríferas del río tienen como origen este mito del rey Midas. La foto de la izquierda es un templo que es la tumba de Midas, y la foto de la derecha es una imagen medieval muy simpática, porque el rey Midas, que se le ve abajo con orejas de burro, fue juez en un debate que hubo, en un concurso que hubo entre Apolo, que está a la izquierda con la cabeza dorada, y Pan, que está a la derecha tocando la siringa, la flauta de Pan, a ver quién tocaba mejor, y el rey Midas dijo que tocaba mejor Pan, y entonces Apolo cabreado pues le puso orejas de burro. Bien, pero no salimos del mito. Lo que quería resaltar es la importancia del oro. En este caso, ¿qué significa el oro? Pues significa la riqueza, pero también la destrucción por la riqueza, es decir, la riqueza mal gestionada puede llevar a la destrucción. Y el cuarto y más bonito de todos los mitos griegos, para mí, sobre el oro es los argonautas y el vellocino de oro. Conocerán seguramente todos ustedes, porque se han publicado muchos libros, ahora citaré alguno. El mito es el siguiente: Frixo, que es el joven que está montando en un carnero a la izquierda, y su hermana, Eles, huyen de su patria, que estaba en Grecia, montados en un carnero de oro que le suministra Zeus. Huyen de su madrastra, tiene connotaciones con la Cenicienta, con Blancanieves, en fin, los mitos se pueden relacionar entre sí. Huyen de su madrastra, vuelan por encima del Bósforo, cruzan por encima de lo que llamaban el Ponto Euxino, la hermana se cae al mar, muere, y desde entonces al Ponto se le llama el Helesponto, en honor de Eles, que es la hermana que cae al mar y muere, el Helesponto. Pasan por encima del Bósforo, recorren el Mar Negro y llegan hasta el este del Mar Negro, la Cólquide, que hoy es Georgia, al pie del Cáucaso, donde sacrifican al carnero que los ha llevado, que era de oro, que lo había suministrado Zeus, y se lo ofrecen a Zeus y lo cuelgan de un árbol. Una vez más, hay un dragón, aquí representado por una serpiente, que protege el vellocino de oro. Pero, posteriormente, muchos años después, un héroe griego, Jasón, monta un barco con sus argonautas, donde iba Hércules, donde iban Cástor y Polus, donde iba Orfeo, y con este barco cruzan el Helesponto, pasan por todo el Mar Negro, llegan hasta la Cólquide y consiguen el vellocino de oro con la ayuda
de una persona que es la que está distrayendo a la serpiente, aunque está fuera de la foto, distrayendo a la serpiente, una persona importantísima en los mitos griegos y en la cultura occidental, que es Medea. Medea engaña a la serpiente, consigue que Jasón consiga el vellocino, se casa con él y luego pasan muchas cosas más. Medea mata a sus hijos, en fin, es, como seguramente saben, el objeto de una de las tragedias griegas de Eurípides más importantes en la historia del teatro, Medea. En la foto de la derecha tienen la portada de un libro, Las Argonáutidas, que es un libro del siglo I después de Cristo. Vamos, el libro no, quiero decir, el autor y la obra. Y aquí se ve el viaje de los argonautas, se ve el libro de Robert Graves, El vellocino de oro, que recomiendo mucho que lo lean porque es una maravilla, y se ve el toisón de oro que llevan los reyes de España y otros reyes de Europa, muy pocos, porque el vellocino de oro, como pueden ver, alude al toisón de oro del mito de los argonautas. Cito en la bibliografía una conferencia de Eva Tobalina, que recomiendo mucho que vean, porque allí explica todo el viaje de los argonautas, que es ese complicadísimo viaje por todo el Mediterráneo oriental, que pueden ver en la foto. Recomiendo mucho que vean las conferencias de Eva Tobalina, es una profesora de la Universidad de La Rioja, que en conferencias de historia antigua y de mitología griega es asombrosamente buena, a mí por lo menos me gusta mucho. Bien. Esto es una introducción del oro en los mitos. Hablemos del oro en la historia y la máscara de Tutankamón, por ejemplo, pues puede ser un buen principio. En una entrevista que tuve hace 2 días para la televisión de Málaga, el canal Málaga, me preguntaban sobre el oro, me preguntaban, ¿el oro más antiguo es el de Tutankamón? Ni mucho menos. El oro más antiguo que se conoce trabajado por el hombre se encontró en Varna, Bulgaria, en el 4500, más o menos, 4400 antes de Cristo. Son unas tumbas reales, cerca de 300 tumbas, aquí se ve alguna de ellas, donde se encontraron incontables instrumentos o piezas de oro que tenían ya un valor ornamental. Estamos en el Calcolítico, a finales del Calcolítico, edad del cobre, y este es el oro más antiguo, 4500, he puesto 4400, pero incluso algunos autores dicen que es más antiguo, 4500 antes de Cristo. Luego podríamos dar un salto de 2000 años e ir a los tesoros de las tumbas reales de Ur, sobre este tema también en alguna otra ocasión, sobre las joyas de Ur, di alguna charla en el Instituto Gemológico. Una maravilla, las tumbas reales de la diosa Pu-Abi, que es la que tenía todos estos tesoros maravillosos. Se encontraron muchas tumbas en el siglo XIX, por ejemplo, esta maravillosa daga o este yelmo de oro, la copa de oro y todo el conjunto de piezas que están en ese maniquí. El maniquí está en el Museo Británico y yo una vez visitando el Museo Británico sabía que estaba allí pero no sabía dónde estaba y me lo encontré en el piso de arriba y me quedé pasmado. Como dicen algunos autores, aunque este tesoro se descubrió a principios del siglo XX, más o menos, en 1920 y tantos, en la misma época en que Howard Carter descubría el tesoro de Tutankamón. El tesoro de Tutankamón eclipsó en el conocimiento de la gente el tesoro de las tumbas de Ur, pero no es inferior. Yo recomiendo que profundicen en el tesoro de las tumbas de Ur, de las tumbas reales de Ur, porque no tienen nada que envidiar ni en calidad, ni en magnificencia, ni en vistosidad al oro de las tumbas del Valle de los Reyes, de la tumba de Tutankamón. Damos otro salto de otros 1000 años y del 2500 antes de Cristo. Fíjense que, y vuelvo atrás, que estamos hablando del 2500 antes de Cristo. La marcha de nuestro padre Abraham, que salió de Ur, de Caldea, en la desembocadura del Éufrates, remontó el Éufrates por toda la media luna fértil y bajó a la tierra prometida, se produce en el 2000. Faltaban 500 años para que nuestro padre Abraham diera comienzo a lo que es la religión judía y posteriormente la religión cristiana. Estamos hablando de hace mucho tiempo. El oro de las tumbas reales de Micenas. Estamos en el año 1300 a.C., esa es la puerta de los leones de Micenas, la máscara de Agamenón, que no es de Agamenón, Agamenón es de 7 siglos después, pero siempre se le ha llamado la máscara de Agamenón, otras máscaras, un sello de oro, todo esto está en el Museo de
Atenas, en el Museo Arqueológico de Atenas, y es uno de los tesoros más maravillosos que se han encontrado en el mundo, ¿no? Yo he tenido la suerte de verlo una vez más, lo vi con José Luis hace unos años, pero este verano pasado estuve otra vez viendo los tesoros de Micenas en Atenas, y luego fui a Micenas, pero había 46 grados y habían cerrado el lugar arqueológico por motivos de seguridad, porque los turistas se caían redondos, vamos. Entonces no pude ver Micenas, no tiene nada que ver, Micenas son unas ruinas asquerosas, pero es Micenas, o sea que cuidado. Luego llegamos ya, en más o menos la misma época, al tesoro faraónico, el Egipto faraónico de la dinastía XVIII en el Imperio Nuevo. Estamos hablando de Tutankamón, bien conocido por todos, está en el Museo del Cairo. Quiero resaltar, si ven la foto de abajo a la derecha, que la máscara de Tutankamón, que se ve arriba a la izquierda y abajo a la derecha del todo, tiene 5,5 kilos de oro. Pues el primer ataúd, es decir, el que está justo encima de la máscara, tiene 110 kilos de oro, y luego los otros dos son de madera dorada. A su vez, esta máscara y estos 3 ataúdes se encierran en un sarcófago de cuarcita, de piedra, y encima del sarcófago tiene 5 capillas, diríamos, rectangulares de madera pintada. Es decir, el tesoro de Tutankamón es asombroso, pero no es ni mucho menos el primer tesoro, como me decían en la radio o en la televisión, el primer tesoro. El tesoro del que hemos hablado antes, 4.500 antes de Cristo, hasta el 1.200 y pico antes de Cristo, pasa tanto tiempo, desde el tesoro que hemos visto de Varna hasta Tutankamón, como desde Tutankamón hasta nuestros días. O sea que muchísimo antes de Tutankamón ya se trabajaba el oro como un valor importante. Saltamos al oro en Roma, que voy a decir, aquí se ven las médulas, 2 fotos de las médulas, y fotos de monedas, los áureos romanos, la de arriba es de Pompeyo, la de abajo es de Nerón, como fácilmente se puede ver, y hay que decir que aurum, en latín, oro, tiene que ver con aurora, por ejemplo, es decir, la raíz de la palabra aurora, el oro, el sol, por eso tiene tanto valor el oro, entre otras cosas, por su, digamos, adecuación o la relación que siempre se ha sugerido que existe entre el oro y el sol. De las médulas que voy a hablar. Hay aquí quien podría hablar mucho más que yo, con mucho más dominio que yo, pero es una de las ruinas, Ruina Montium, de las ruinas romanas más asombrosas y más bellas, en su día un desastre ecológico de primer orden, pero hoy día una maravilla que deben a toda costa tratar de ver, porque es asombroso el trabajo de captación de aguas y de canalización de aguas por canales para provocar esta minería romana, Ruina Montium. Sin embargo, y espero que no me corrija en lo que voy a decir, la ley de oro de estas tierras, de estas rañas, es muy baja. Hoy día probablemente no se podría explotar. Lo que pasa es que en aquellas condiciones, en las condiciones que los romanos lo explotaban, sí se puede explotar y sigue habiendo oro allí, aunque lógicamente en cantidades pequeñas, de gramos por tonelada. Damos otro salto de otros 1000 años y de la época de los romanos nos vamos al año 1000 o 1200 antes de Cristo, desde el 800 al 1200. Otra de las joyas que no pueden dejar de ver es la Pala d'Oro, que está en Venecia, en el San Marcos de Venecia, detrás del altar. Es un enorme cuadro de 3,5 metros por 2,5 metros, lleno de maravillosas imágenes medievales, lleno de gemas, tiene muchísimas gemas y muchísimo oro también, el oro bizantino. El tesoro que se ve a la derecha es un tesoro bizantino que se encontró en el sur de Israel, de 40 y tantas monedas, por ahí lo dice, 44 monedas de oro, para ilustrar cómo el oro a lo largo de los tiempos ha sido utilizado como valor de referencia, como valor monetario. Podríamos dar otro salto de 1000 años para atrás otra vez y volver al siglo III antes de Cristo, donde podíamos hablar del oro celta. Arriba a la izquierda tienen un torque de oro, como un collar de oro, que se encontró en Burela, provincia de Lugo, y que está en el museo de Burela, un torque de oro. Abajo, unas
pequeños cuenquitos de oro que se utilizaban como moneda que se encontraron en Alemania, y a la derecha un magnífico casco que no es de oro, que es de hierro, pero que tiene lámina de oro alrededor, que ese se encontró en Francia, en la zona de Agris. Podríamos dar otro salto de 600, 800 años hacia adelante otra vez y hablar del oro en las culturas precolombinas. Bueno, como podrán comprobar, de cada una de estas diapositivas se puede hacer una conferencia, o más de una, porque da para mucho esto, pero bueno, por dar una idea muy superficial. En las culturas precolombinas el oro también está presente. Abajo pueden ver el tesoro Quimbaya, que está en el Museo de América, es colombiano. Hay un largo litigio entre el gobierno de Colombia y el gobierno de España para que se devuelva ese tesoro, que fue donado en la época de la reina regente María Cristina a España. Es un tesoro fabuloso de imágenes de oro, de piezas de oro, que está en el Museo de América. Y arriba se ven pues otras dos imágenes. La de arriba a la izquierda corresponde a un tesoro preincaico de la cultura lambayeque, que se establece en el noroeste de Perú, en la zona de la costa, años 600 después de Cristo, y en la figura de arriba a la derecha pues es un tesoro mesoamericano de Centroamérica, de la zona de Costa Rica. Se podrían poner infinitos ejemplos y cada una de estas imágenes podría dar lugar a una conferencia o a más de una sobre la enorme riqueza de oro de estas culturas. Doy otro salto de otros 1000 años adelante y vamos al oro de California, bien conocido, la fiebre del oro en California, mediados del siglo XIX. Bueno, aquí unas imágenes ilustrativas de los carteles donde anunciaban la minería del oro en California y tal, y una de las pepitas más grandes, o la más grande, que según he sabido, se encontró en California, no me acuerdo lo que pesaba, pero creo que eran como 1000 onzas, 3,5 kilos, tampoco era tanto, 3,5 kilos de oro. Es una de las más grandes que se encontraron. La más grande, que no es esta, es otra un poco más pequeña que se encuentra en el Smithsonian de Estados Unidos, de Washington. Pero esta creo que es todavía un poco más grande, aunque muchas de estas pepitas luego se fundieron y por lo tanto no queda referencia de ellas. Damos otro salto de otros 50 años más y nos plantamos en el fin del siglo XIX, y entonces ya otra fiebre del oro, otro gold rush, que fue el oro en Alaska y Canadá. Esta es una foto muy conocida de la zona del Klondike, donde los mineros del oro van en filas buscando sus yacimientos. Una foto de una portada de una famosa película, Alaska, Tierra de Oro, con Granger y con John Wayne y tal, y la famosísima película La fiebre del oro, ¿no?, The Gold Rush, de Charlie Chaplin. Y esa pepita, que esa sí se conserva, también es la más grande que se encontró en Alaska, que tiene 10 kilos de oro, me parece, o algo así, en fin, pepitones importantes. Tercera parte de la charla, ¿cómo vamos? Bien, vamos bien, porque quiero acabar antes de tiempo, o por lo menos a la hora. Tercera parte de la charla. La primera parte, como ven, la he dedicado al oro en los mitos y el oro en la historia, que tiene mucha relación. La tercera parte querría dedicarlo a la parte de geología, minería y medio ambiente, y la cuarta parte, como dije al principio, me gustaría hablar un poco del oro en la economía, ¿no? Bueno, el oro es un elemento 79 del sistema periódico con un peso atómico muy elevado, 196, es un metal noble, es un metal que no se oxida, que no se altera por los agentes atmosféricos y que por lo tanto desde muy antiguo se conoce. Realmente es el primer metal que se conoce porque se encontraba, aunque en pequeñísima cantidad, en las cuencas de los ríos, en las arenas de algunos ríos o en algunas playas. El origen del oro, como se puede ver en la imagen de la derecha, y no me voy a entretener mucho en ella porque si no aquí ya ha acabado la conferencia, pues es un poco el ciclo de las rocas, cómo el oro se forma en el interior de la corteza terrestre, es empujado hacia arriba por los magmas graníticos, como tiene un radio iónico muy grande, no entra a formar parte de los minerales habituales en la formación de silicatos, cuarzo, feldespato y mica, principalmente, anfíboles, piroxenos, los minerales que forman las rocas. El oro no entra porque es muy grande.
Los metales muy grandes o muy pequeños, litio, boro, berilio, muy pequeños, oro, estaño, wolframio, uranio, muy grandes, no entran en las redes y son empujados hacia arriba a lo que se llaman fluidos residuales. Estos fluidos residuales, a alta temperatura, 500, 600, 700 grados, se inyectan por las fracturas, se pueden inyectar, llegando hasta la superficie y dando lugar a volcanes, o quedándose, consolidándose en profundidad, y entonces el oro lo encontramos filoniano, lo encontramos asociado a cuarzo, asociado a calcita, formando parte de filones en paisajes generalmente graníticos. Ese es uno de los lugares donde se encuentra el oro. Si estos filones se ponen en contacto con la naturaleza y el medio ambiente y los agentes atmosféricos van deteriorando los filones, rompen el cuarzo, rompen los feldespatos, arrastran el oro, como el oro tiene una estabilidad química altísima, el oro no se altera, sino que es transportado por los ríos, se va disminuyendo cada vez en granos más pequeños, salvo algunos grandes como los que hemos visto antes, y forma parte de las arenas auríferas de los ríos. Este es el oro que llamamos placeres. Y entonces este es el segundo tipo de yacimientos de oro. El primer tipo sería un yacimiento endógeno, un yacimiento asociado a rocas endógenas, filoniano. El segundo tipo es un yacimiento secundario, es un yacimiento en placeres, un yacimiento que podríamos llamar, pues eso, secundario o asociado a rocas sedimentarias. Puede ser arrastrado al mar y entonces el oro puede formar parte de playas, hay playas auríferas. Incluso puede ser enterrado bajo miles de metros de sedimento y metamorfizarse la roca. Y entonces esa roca sedimentaria se convierte en una roca metamórfica, lo que eran arenas se convierte en una arenisca y luego en una cuarcita, lo que eran arenas y gravas se convierte en un conglomerado y en esos conglomerados puede encontrarse oro. Es el caso del oro del Witwatersrand en Sudáfrica, uno de los principales yacimientos del oro, que es una roca metamórfica que procede de una roca sedimentaria, de playas antiguas, al decir antiguas digo 500 millones de años, que se ha metamorfizado y sigue teniendo oro, en una cantidad muy apreciable, unos 20 gramos por tonelada, lo cual es muchísimo. Aquí insisto un poco en la idea, pero no voy a insistir más, cómo el oro se filtra por los filones, y luego en la imagen de arriba a la derecha, cómo el oro, al aflorar a la superficie, es arrastrado por las aguas, dando lugar a yacimientos o bien diseminados en suelos, o bien arrastrado por las aguas y depositado en el fondo de los cauces, y ese sería el oro aluvial. Y los meandros, que es las zonas donde la corriente se disminuye su velocidad y por lo tanto donde se producen las sedimentaciones de oro. Aquí pueden ver en las imágenes de la izquierda el oro filoniano, es decir, el oro hipogénico, el oro endógeno, y en las imágenes de la derecha, de arriba a la derecha, y estos chicos bateando oro, como aquí también se hace en las actividades de las ferias, que invitamos a los niños a que bateen oro, ponemos un poquito de oro en la arena y se lo pasan como los indios, bateando oro aquí, es una actividad muy, muy interesante. Pues aquí pueden ver las pepitas de oro que pueden salir de los cauces aluviales. ¿Cuáles son las mayores minas de oro del mundo? Bueno, curiosamente las mayores minas de oro ya no se encuentran en Sudáfrica. Ahora mismo ha variado mucho la forma de explotación del oro y las minas que siguen explotándose en Sudáfrica a 3.000, 4.000 metros de profundidad ya no son las más productivas. Ahora son minas a cielo abierto, como la que se ve en la derecha de la imagen, la imagen de la derecha, quería decir, y las minas mayores del mundo, pues según el año y según la fuente que uno quiera consultar, pues son las que aquí se ven. Dicen, o creo, que la mina, en la actualidad, la mina mayor del mundo se encuentra en Nueva Guinea y está explotada por una empresa que se llama Freeport-McMoRan. Es una empresa mundial de explotación de oro que tiene algo de relación con la escuela, porque el vicepresidente de Freeport-McMoRan es profesor de esta escuela, por ejemplo. Y entonces esta empresa multinacional enorme es la propietaria de esta explotación de la derecha, que es la que se encuentra como digo, en Nueva Guinea, pero también las hay en Nevada, pueden ver, en Uzbekistán, es otra de las mayores, en Australia, es decir, estas son
tiene relativo interés saber cuál es la más grande. ¿La más grande qué es? ¿La que más produce? ¿La que más reservas tiene? Bueno, hay diversos criterios, pero en todo caso son todas ellas muy grandes. Los principales yacimientos en España, ¿dónde hay yacimientos en España? Bueno, pues en lo que se ha dado en llamar el macizo espérico, es decir, en la zona oeste de España, la que está ahí coloreada, que son yacimientos generalmente vinculados, como he dicho antes, a rocas graníticas, es decir, a rocas o bien a rocas sedimentarias de cauces de ríos vinculados a su vez con zonas graníticas. En todas las zonas del macizo espérico, que son esas 6 que ahí se citan, en todas ellas hay minas de oro. Las más importantes, las que más producción tienen en la actualidad o han tenido en época reciente, son las del oeste de Asturias, la zona de Salave, Tapia de Casariego, donde creo que se dice que hay un yacimiento muy importante con 300 toneladas de reservas, y hay conflictos entre el gobierno de Asturias y los ecologistas, y en este momento, no estoy seguro, pero creo que en este momento están cerradas, creo que estuvieron abiertas hasta hace poco y hay esperanzas de volverlas a abrir. Y la otra zona muy importante de producción de oro es el suroeste, la zona de la faja pirítica de Huelva, porque en las piritas de Huelva, las piritas sedimentarias de Huelva, también hay oro, hay plata y hay plomo y hay otros metales, cobre desde luego, y otros metales en menor cantidad. Entonces, esas son las dos zonas principales, pero hace pocos años, aquí en el Instituto Geológico y Minero, hubo una exposición, hace 3 o 4 años, de oro en pepitas que se encontraron en la zona de Salamanca, Cáceres, y se encontraron unas pepitas de oro muy interesantes. Concretamente, la mayor, que creo que es la mayor, que tiene 220 gramos más o menos, en lugar de llamarle pepita, le llamaban Doña Josefa, porque había que tratarla con respeto, que era un pepitón de importante calidad. Sobre la minería del oro, ¿qué se puede decir? Vuelvo a sacar las médulas porque es un emblema de la minería romana. A la izquierda se ve una imagen de supuesta minería romana, donde se ve a un soldado romano con un látigo y unos mineros romanos con cadenas en los pies y tal y cual. Hay estudios, una vez más acudo a los sabios, pero hay estudios que dicen que la minería romana no era así. No, en la minería romana no, era una mina donde los romanos trataban de llegar a acuerdos con los indígenas, con la gente del país, y de alguna manera, no digo que no hubiera esclavitud, que la habría, claro, pero que no era una mina basada en la esclavitud. Pero en fin, esto sería tema de otro debate, ¿verdad? Estos son ejemplos de minería de interior. La imagen del centro corresponde a la mina de Rodalquilar. Antes no la he citado, pero en el mapa de España hay una mina que no está en el macizo espérico, que está en Almería, y es la mina de Rodalquilar. Esa está vinculada con volcanes, con rocas volcánicas, porque cuando las emanaciones volcánicas que llevan oro salen a la superficie, no cristalizan en el interior, lógicamente esas rocas que rodean el volcán pueden tener pequeñas cantidades de oro. Y en España se explotó Rodalquilar, obsérvese cómo se va siguiendo el filón de oro, ¿no?, en las rocas volcánicas. Y entonces en Almería, en la provincia de Almería, en Cabo de Gata, se explotó durante muchos años el oro de Rodalquilar. Puedo citar a algún ingeniero de minas muy vinculado a esta escuela, como Gonzalo Leal, que trabajó en estas minas y descubrió algún mineral nuevo, la rodalquilarita. Aquí en el patio pueden ver una exposición de algunos de los minerales de su colección que fueron donados por su familia. Y en la foto de la derecha es otra mina. Esta es la mina de la Nava de Ricomalillo, en la provincia de Toledo, que tiene también, es una mina pues filoniana, pero que se puede ver cómo ya tiene una especie de protección de ladrillo para proteger la caída de bloques de los techos, ¿no? Luego está la explotación de oro en placeres aluviales, que es la típica explotación que se produce de forma muy artesanal, como se ve arriba a la izquierda, o un poco más elaborada, más moderna, como se ve arriba a la derecha, o todavía más industrializada, y esa es una manera de obtenerlo. Lógicamente hay oro que no se puede recuperar de esta manera porque está en granos muy pequeños, y entonces en la explotación de yacimientos aluviales artesanales como el de arriba a la izquierda, que se produce en muchos sitios de Sudamérica, el oro se recupera con mercurio, porque el oro se amalgama con mercurio y entonces se hace pasar la arena por mercurio
y el oro queda inmediatamente incorporado por amalgama al mercurio. Esto tiene graves daños ambientales, como ahora veremos, y se sigue practicando en la minería artesanal, pero está por completo descartado en la gran minería, donde el mercurio ha sido sustituido por cianuro sódico, que también tiene graves problemas ambientales, ahora hablaremos de ellos, pero que hoy día la mayor parte del oro que se explota en el mundo ya no utiliza el mercurio, utiliza el cianuro para su beneficio. Grandes cortas, ahora mismo el oro ya, aunque se sigue explotando de forma artesanal y se sigue explotando de forma filoniana en algunos puntos del mundo, la gran cantidad, el gran porcentaje, el mayor porcentaje de oro que se produce en el mundo se produce, como hemos visto antes, en grandes cortas, como la que hemos visto antes en Nueva Guinea, o esta que se encuentra en Nevada, con unas máquinas enormes, como esa pala cargadora que está cargando un camión, mediante el uso de explosivos, como se ve en la voladura de la derecha, y entonces es una minería que mueve enormes volúmenes de roca o de tierra para obtener pequeñas cantidades de oro. Las leyes de oro que se explotan pueden estar en el orden de 1 o 2 gramos por tonelada, 1 o 2 partes por millón, 3, si hay suerte, 20, como en el oro de la minería de Sudáfrica, pero se saca a 3.000 metros de profundidad. Por lo tanto, para sacar 1 gramo de de oro, hay que mover 1 tonelada de roca. Pueden imaginarse los millones de toneladas de roca que hay que mover para obtener las cantidades de oro que hoy están circulando por el mundo. Hago énfasis en la foto de abajo a la derecha, de abajo, porque se ve una pala cargadora cargando un camión, y en esta foto se ve el desfile de los camiones que suben de la corta y otro que baja, que se ve a la izquierda, que baja vacío, y los otros que suben llenos. Y a la derecha se ve cómo es la explotación en interior, también mecanizada, con palas cargadoras más pequeñas y volquetes de menor tamaño. Y estos camiones, como el que vemos aquí a la izquierda, ¿son muy grandes o son pequeños? Pues aquí tienen como son de grandes. En la imagen de la izquierda se ve un camión de estos, con 2 personas que sirven de referencia de tamaño, y yo he estado con camiones de estos, y me meten miedo, porque es que la rueda es como el doble de grande que una persona, la rueda tiene 3 metros de diámetro, son camiones de un tamaño monstruoso, cargan como 130 toneladas y se cargan de una sola palada, o sea, la pala carga 130 toneladas, la vuelca en el camión y el camión arrea para arriba con 130 toneladas de roca de cada vez. Otra imagen curiosa para dar idea de magnitud es la de la derecha, eso corresponde a Corta Atalaya, está en Huelva, y ahí se ve que se señala con una flecha un puntito en una de los pisos, en una de las bermas de la corta. En la foto de la derecha se ve lo que es el puntito, es una locomotora, y entonces observen, la locomotora es un puntito en esa enorme corta Atalaya, que no es de las más grandes del mundo ya, ni mucho menos, aunque es muy famosa históricamente en la minería española. Luego vienen los aspectos ambientales. En la foto de la izquierda se puede ver la explotación en un aluvial. Observen el destrozo, la deforestación, la gran cantidad de millones de metros cúbicos de tierra que hay que mover, la contaminación de las aguas, que se ve en la foto inferior, o en la foto de la derecha, como con mercurio, en minería artesanal, pues acaba contaminando el agua, matando a la flora y fauna. Luego los vapores de mercurio, porque claro, para sacar el oro del mercurio hay que calentar el mercurio que se evapore, y esos vapores de mercurio son muy tóxicos. Es decir, hay un gran problema ambiental en la minería del oro, en toda la minería, pero en la minería del oro en particular. Y entonces la pregunta que se suscita ¿es posible una minería sostenible de oro? Y yo sostengo que sí. A lo largo de toda mi vida en esta escuela donde he dado muchas clases, yo he defendido siempre que es posible una minería sostenible. Y de hecho, en gran parte del mundo, por lo menos del mundo civilizado, se practica una minería sostenible. Hay riesgos graves y hay deterioros graves, inevitables, pero se pueden limitar y hay que hacer compatible la minería, la explotación de los recursos que necesitamos, con la protección del medio ambiente que también necesitamos. Cualquiera de las dos posturas extremas, la de un amigo mío que hace muchos años decía, era ingeniero de minas, decía, medio ambiente, eso es una tontería, yo soy un depredador, yo voy a sacar todo lo que pueda. Bueno, pues este amigo mío, que era muy bruto,
un gran profesional, pero muy bruto, y luego la otra cara de la moneda puede ser la de los ecologistas radicales, que prohíben cualquier tipo de minería porque afecta al medio ambiente. Hay que conseguir el equilibrio entre ecología y medio ambiente. Aquí he puesto unas frases que he sacado de un trabajo del BBVA que quiero leer, aunque pierda un poquito de tiempo. La minería del oro es especialmente contaminante, y no solo la macrominería, también la micro. En este último caso no hay absolutamente ningún control de los residuos. Ya he dicho antes que la gran minería controla, la pequeña minería no. En muchas zonas de ríos de Iberoamérica existen barcos que van arrastrando los lodos del fondo buscando oro. Eso mata los ecosistemas fluviales. Por otro lado, para obtener el oro de esos lodos se lleva a cabo una amalgama con mercurio que al quemarse expulsa unos gases altamente contaminantes y muy tóxicos. Aquello de los buscadores de oro que en las películas pasaban por un filtro la arena de los ríos para quedarse con las pepitas de oro ya no existe. Ahora el daño es muy grande, y esto lo explica un señor que no conozco, Tomás Arévalo Fernández, doctor en ciencias, especialista en gestión de recursos. Según la ciencia de información científica los investigadores de la Universidad Estatal de Krasnoyarsk y del Instituto de Química Aplicada de Siberia, etcétera, han desarrollado un nuevo método para sustituir el uso del cianuro. Y otra de las iniciativas más avanzadas en la mina de oro de Borden es una primera mina eléctrica con una flota de máquinas subterráneas movidas por energía eléctrica y controladas en remoto. Es decir, hay que ser imaginativo y hay que buscar soluciones, porque la minería no se puede parar. La minería, los recursos los necesitamos en la tierra cada vez con mayor prodigalidad, en mayor cantidad, debido al crecimiento de la población y debido a las mayores demandas de bienestar de la población del mundo, y es justo, pero para eso hay que buscar soluciones imaginativas para que la minería se siga produciendo. ¿Son posibles? Yo defiendo que sí, pero también reconozco que la minería del oro, precisamente por el gran volumen de roca que mueve, por los métodos que se emplean para recuperar el oro, tanto la cianuración como la amalgamación, es una minería particularmente compleja, complicada, pero hay que seguir buscando para encontrar soluciones y poder seguir explotando yacimientos de oro. Esta última parte, bueno, por último, quisiera hablar de las propiedades del oro. Aquí tienen una pepita de oro y las propiedades del oro, pues vuelve a contar el peso atómico y tal y cual. El oro es un metal muy maleable que se convierte en láminas finísimas, muy finas, en hilos muy finos. He leído en alguna parte que con 200 gramos de oro se podría hacer una lámina fina, un pan de oro, que fuera capaz de cubrir la superficie de un campo de fútbol. O sea que el oro puede llegar a tener una extensión enorme, lo cual le da es una propiedad que tiene una enorme aplicación industrial para cubrir de oro, panes de oro, en arte, en cuadros, en estatuas, en objetos, en joyería. Tiene también mucha aplicación en informática. En el gráfico inferior, que no sé si lo ven, indica los usos del oro, donde se puede ver que la mitad más o menos del oro que se produce en el mundo, la zona azul, se emplea en joyería, el 37% se emplea en electrónica, en monedas que también se emplean como para acumular oro, como un bien para ahorrar, el 8%, y en otros usos el 5%. Es decir, la gran mayoría del oro que se produce en el mundo se emplea o en joyería o en electrónica. Son los dos usos mayores, pero también las monedas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, para terminar, voy a hablar un momento del oro como valor económico. Aquí, bueno, en la foto de la derecha, pues es una cámara fuerte, una caja fuerte de un banco donde hay lingotes de oro, que es la forma en que los países, y algunos particulares, pues guardan sus reservas de oro. Estados Unidos es el país que tiene mayor cantidad de reservas, 8.000 toneladas, Alemania, el Fondo Monetario Internacional, Italia, Francia, etc. España tiene unos 280 toneladas de oro de reservas, que es bastante, pero que no puede competir con estos grandes países. ¿Por qué el oro es tan valioso? ¿Qué es lo que hace que el oro tenga tanto valor económico? Pues es un bien duradero, permanece en el tiempo, no se altera, no se oxida, no se deteriora, es divisible, se puede fragmentar en cachitos pequeños y cada cachito vale,
no es lo mismo que un piso, que uno tiene el piso, pero no lo puede partir en habitaciones. Entonces tiene un valor unitario o no lo tiene. El oro es divisible, es homogéneo, difícil de falsificar, fácil de transportar, muy fácil llevar una moneda de oro o muchas monedas de oro y salir de un país llevándose un capital importante. Funcionó como valor de intercambio hasta principios del siglo XIX, luego se establece el primer patrón oro, que se establece en 1817 por el gobierno de Inglaterra, en la equivalencia libra-oro, es decir, cuando uno tenía una libra tenía la seguridad de que si iba al Banco de Inglaterra le daban su equivalente en oro, y luego a partir de 1929, pues ya como consecuencia de la Gran Depresión se suprimió el patrón oro, pero se estableció una convertibilidad del oro y el dólar que Nixon, bueno, eso lo digo luego, pero por poner un paso intermedio, en 1944 en Bretton Woods se establece lo que se llama dinero fiduciario, es decir, dinero basado en la fe. El dinero que emite un país ya no está basado en sus reservas de oro, está basado en que usted se fía de que mi país es fuerte y yo voy a responder por el valor de este papel que dice que usted tiene $1. Entonces, ese es un dinero fiduciario. En ese momento, en el año 44, se declara el dólar como patrón, porque Estados Unidos es la entidad más fuerte, estamos acabando la Segunda Guerra Mundial, y se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hay que hablar un momento del oro como inversión, los que llaman bullions. Las monedas de oro que se utilizan como inversión no tienen valor numismático. Todas las monedas de oro, o casi todas las acuñadas a partir de 1850 son bullions, es decir, valen lo que valga su peso en oro, no valen más. ¿Qué ventajas tienen? Pues que tienen una liquidez muy alta, que yo me llevo una moneda y sé que me van a pagar por ella más o menos lo mismo aquí que en Nueva York o en Japón. Sin embargo, este valor es difícil de prever, porque el oro, como ahora veremos, ha tenido grandes oscilaciones en los mercados. Otro valor es que es ejecutable, es decir, ese oro yo lo vendo y tengo dinero al instante, no es como otros bienes que tengo que cotizarlos en bolsa, puedo venderlos o no venderlos. Y entonces hay varias monedas de oro que se cotizan en el mercado, aquí cito varias, algunas de 24 quilates, que es oro puro, como la Maple Leaf o la Filarmónica de Viena, otras como el Kruger Rand, que probablemente es el más conocido, o el Soberano Británico, de 22 quilates, los 50 pesos mexicanos, que tienen 21,6 quilates. Estas son las monedas que más se emplean en el mercado para especular o para ahorrar oro. En este gráfico se representa la producción del oro en el mundo, que alcanzó un máximo en el 2019, unas 3.300 toneladas, luego ha decaído a unas 3.000. Esto llega hasta el 2021, pero en el 22 y en el 23, aunque no estén en el gráfico, se ha mantenido una producción anual de unas 3.000 toneladas de oro en el mundo. Y en el gráfico de la derecha se ve cuáles son los países más productores. Curiosamente, y esto no nos debería sorprender, el país más productor del mundo es China, aunque no tenga grandes minas de oro, pero es el país que más oro produce, tiene muchas minas y es quien capitanea este metal, como capitanea casi todos los metales, y eso es un tema muy a tener en cuenta, porque hoy día la economía de las materias primas minerales depende en un 70-80% de China, lo cual plantea un problema geopolítico que ha sido abordado en muchas conferencias. Distribución de oro en el mundo. Si ven los dos gráficos, los dos tienen el mismo título: los países con mayores reservas de oro en el mundo. ¿Quién tiene las mayores reservas de oro? Y sin embargo los gráficos son completamente distintos. En uno pone Australia, Rusia, Sudáfrica, Estados Unidos. En otro pone Estados Unidos, Alemania, Fondo Monetario Internacional. ¿Qué sucede? Hay que tener cuidado con lo que se lee. En un caso se refiere a reservas geológicas, en otro caso se refiere a reservas en el banco, que no tienen nada que ver. Es decir, las mayores reservas geológicas están en Australia, en Rusia, en Sudáfrica, pero quien tiene mayor oro acumulado en sus reservas nacionales no son estos países, sino son, como se ve a la derecha, Estados Unidos, Alemania, el Fondo Monetario Internacional, etc. Y ahí tienen una idea de las magnitudes: 11.000 toneladas de reserva, dicen que tiene Australia. Esto es variable, porque cada año se están descubriendo posibles yacimientos nuevos, por lo tanto estas cantidades tienen un valor relativo. Hay que contemplarlas siempre dentro de un ciclo de nuevas investigaciones
también agotamiento de algunos de los yacimientos existentes, etcétera, es variable. Esta es la evolución del precio del oro en los últimos 100 años, más o menos. Hasta el año 70 el oro tenía un valor fijo, que estaba respaldado por el dólar, pero a partir de que Nixon libera en los años 70, él dice que ya no hay relación entre el precio del oro y el dólar, el oro viene a convertirse en un valor refugio, y entonces las grandes crisis, como la crisis del 29, como luego la pandemia, bueno, la guerra mundial, como la crisis de la pandemia, la guerra de Ucrania, la guerra ahora de Gaza, todo eso tiene unos efectos tremendos sobre el precio del oro. Hoy el precio del oro está a unos $2.000 la onza son 31 gramos, la onza Troy son 31,1 gramos, a unos $2.000 la onza, y como se puede ver en el gráfico está en máximos. Nunca el oro ha valido tanto como ahora. Puede tener oscilaciones, pero estamos en torno a los $2.000 la onza, una barbaridad. Nunca ha estado tan alto. ¿Eso quiere decir que va a seguir subiendo y dentro de 10 años, me preguntaban en la televisión, va a valer el doble? No, no es previsible que eso sea así. Depende en gran medida de la geopolítica mundial, de las crisis, de las pandemias, de las guerras, pero probablemente no siga subiendo de forma indefinida. Para terminar, aquí narro un poco la historia del oro en la economía. Ya lo hemos ido viendo, en el 4600 los primeros objetos de oro, hacia el 3600 las primeras fusiones de oro, en Mesopotamia las tumbas reales, hacia el 2500, 2600, el proceso de la cera perdida, Tutankamón, ya lo hemos hablado. Luego parece ser que los etruscos empezaron a usar oro en dientes ya, en una fecha tan temprana como el 600 a.C., evidencia del uso de oro en monedas, por primera vez amonedación de oro en el 564 a.C., en vasijas de vidrio romanas se han encontrado nanopartículas de oro que dan al vidrio la propiedad de que cambia de color, es dicroico. Cuando se observa la luz del día o en interior cambia completamente de color, y eso se debe a partículas de oro. Luego ya están los primeros estándares de pureza, la crisis de producción que se produce a finales de la Edad Media, 1370. El fracaso financiero de los viajes de Colón es curioso. Los viajes de Colón desde el punto de vista financiero fueron un fracaso total. El oro que sacó Colón no llegó a servir para nada, enseguida acabó. ¿5 minutos? En 5 minutos acabó. En los viajes de Colón, en Maravedíes, que está visto, no llegó de ninguna manera a sufragar los gastos del viaje, todo el oro que se sacó en América en la primera época, ni mucho menos. Otra cosa es que los viajes de Colón, aparte de puramente financieros, tuvieron otra repercusión en la historia del mundo que todos conocemos. Primeros patrones de oro, la fiebre del oro en California en 1848, luego la de Sudáfrica, primeros procesos de cianuración en 1887, como hemos dicho, el patrón oro, la depresión, fin del patrón oro, Bretton Woods, de todo esto hemos hablado, el uso del oro en la electrónica, que es de 1961, en instrumentos espaciales también, la convertibilidad del oro acaba, como dije, establecido por Nixon en el 71, luego se empiezan a usar en medicamentos contra la artritis reumatoide, en la cirugía cardíaca, en los stents de oro que se ponen en las venas cuando se obstruyen, en los stents se utiliza el oro, en convertidores catalíticos y, como decía, por citar un dato de hoy, topes del oro en el precio por las guerras, factores geopolíticos que influyen mucho en el oro, y hoy, como digo, $2.027 la onza, datos de ayer o anteayer que estuve consultando, se pueden ver en internet, los pueden ver todos. Y aquí termino diciendo que en esta escuela, cuyo museo pueden ver aquí detrás y lo tienen a la derecha, pues también tenemos muestras de oro. Por ejemplo, el oro que se ve abajo a la izquierda es una pepita de oro de unos 3 centímetros, que ahí la pueden ver, de California, y el oro que ven arriba a la izquierda es un filón con oro, que no sabíamos que tenía oro, que es de Filipinas. Hasta donde yo sé, la mejor muestra de oro que hay en el mundo de Filipinas, que fue descubierta por un señor que no está lejos, que es ese señor de la bufanda, que estuvo trabajando en este museo
Aquí sí sabemos que hay una magnífica colección de minerales de Filipinas que fue mandada al museo de la escuela en 1897, el año antes de la independencia, y hay muchas muestras de oro. Pero esta, que es así de grande, no la conocíamos. Era una muestra de oro que era caliza, que era una caliza blanca, no se veía el oro por ningún lado, pero Jesús Villar, aquí presente, que estaba trabajando en el museo, tuvo la idea de atacarla con ácido y salió oro en cantidades astronómicas, como se puede ver ahí a la derecha. Es la mejor muestra de oro, hasta donde yo sé, de Filipinas en el mundo. Y estaba en este museo y todos andábamos a patadas a ella y nunca sabíamos que teníamos esta riqueza en el museo. Así que con esto acabo casi, porque para sorprenderles a todos les quiero mostrar otra muestra de oro que hay en este museo. ¿Han visto qué fuerte estoy? Estoy como Hércules. Estoy como Hércules. Esto es una pepita de oro de este museo. Desgraciadamente no es de oro, claro, si fuera de oro. Entonces tiene su historia esta pepita de oro, es escayola, es un facsímil de una pepita de oro. Esta está aquí desde mediados del siglo XIX, está hecho de escayola, pero es el facsímil de la mayor pepita de oro que había salido en el mundo hasta ese momento y durante muchos años más, hasta que se empezaron a descubrir en California y Australia y Brasil, que se descubrió en los Urales. Esta se llamaba la pepita de oro Ural, pesaba 35,5 kilos de oro. Si fuera de oro no la cogía así. Es la única réplica que hay en escayola y fue donada por el gobierno del zar, creo que fue Nicolás I, no estoy seguro por el año, época de Isabel II en España, fue donada al que era embajador de España en San Petersburgo, que era el duque de Osuna, que era un hombre tan rico que por la calle, cuando uno fardaba mucho, iba por ahí, decían, ni que fueras Osuna. O sea, Osuna era el dueño de media España. Decían, igual que decían que un mono podía saltar de árbol en árbol y cruzar España, también decían que se podía cruzar España sin salir de los dominios del duque de Osuna. Era sumamente rico. Entre otras cosas, fue embajador de España en el gobierno del zar, en la época de Isabel II, vivió allí varios años y le regalaron, el gobierno de Rusia le regaló este facsímil de la pepita de oro más grande del mundo que se había encontrado en los Urales. La pepita de verdad no existe. En la revolución del 1917 la fundieron, pero queda el facsímil, único en el mundo que sepamos. Bueno, es una curiosidad. Tenemos nuestra pepita de oro, que no es de oro, pero que es muy bonita. Ya está, muchas gracias por su atención.